Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿No te oyes? Perdón. Ahí Hola, estás. Hola, qué emoción que ya estamos aquí por fin. al fin. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Estamos súper emocionadas. Nos encantó tu libro, entonces emocionadísimas de platicar contigo. Perfecto. Muchas gracias este, por estar aquí. Sé que andas súper ocupado y con 1000 libros y 1000 cosas y 1000 ferias. Te veo Sí, siempre ahí en cosas, pero bueno, qué bueno que nos diste una chancita. vale. Va. Oye, Pedro, pues bueno, siempre, a ver si te late, lo que hacemos es, me mandaron como sus preguntas Ok, y te hago algunas y luego los últimos 15 minutos, como te dije, que levanten la mano y que te las hagan ya directo, ¿te late? me late. Va. Bueno, pues nos mega encantó el de Malintzin. Habíamos tantito antes leído el de la otra Isabel, entonces traíamos como muy fresco el tema y escogí este para leer la otra parte y nos mega encantó este libro. De verdad que lo discutimos hasta que nos hartamos y googleamos todo. Entonces queremos saber, bueno, lo primero, así la primera pregunta es, ¿hay como documentación de la relación sentimental de ellos que haya sido como mutuo? Porque como que la idea que traíamos era, pues, que era como su esclava, ¿no? Y aquí lo pintaste como una historia alterna, que aparte nos encantó, que fue como, bueno, pues así sí está bien padre la historia. Entonces, cuéntanos. Pues digo, lo único que sabemos de su relación era que sí fue entregada como esclava cuando tenía alrededor de 13, 14 años y que después de la caída de Tenochtitlan, ella tiene un hijo de él. Y entonces yo lo que hice fue, eh, como ella ya tenía mucho poder en ese entonces, ya era doña Marina, ya tenía una posición, entonces yo no, desde ya, habiendo escrito esa historia, yo no veía justo que la hubiera, o sea, que hubiera sido una violación, ¿no? Como se ha descrito tantas veces o como le sucedió a otras esclavas, ¿no? Porque ya San Valentín ya era importante, entonces, pues para mí era mucho más lógico que hubieran, al menos, eh, tenido una especie de relación, sobre todo porque estaban juntos todo el tiempo, Todo entonces el siempre, tiempo. los códices siempre los ponen juntos, que al menos tenían una relación, pongamos laboral, de alguna forma, por llamarlo, no sé cómo llamarlo, pero tenían una relación eh, por cómo se estaban dando las cosas, tenían que estar juntos todo el tiempo. Entonces, para mí resultó fácil, pues decir, pues se van, o sea, esto va derivando en que pues empiezan a tener sentimientos uno por el otro. Y en el caso de Malintzin, lo que yo escribiéndolo pensaba eran, yo no sé si de verdad se estaba enamorando de él o era esta admiración que sentía por él, porque al final eh, pues hay muchas personas que a esa edad de repente se enamoran, ¿no? Del profesor o de alguien, alguna figura de autoridad, porque confunden esa admiración, ¿no? Estás creciendo y te están pasando estas cosas en tu mente y entonces es algo que también le pudo haber pasado y también, pues, usé ese sentimiento para escribir, pero al final, pues, se va dando esta relación que al final no afecta la trama y finalmente eso ayuda a que cuando tenga yo que escribir la concepción de Martín Cortés, pues tenga mucho más lógica y no sea tan inesperado. Está increíble cómo, o sea, cómo tu mente dio para eso y la verdad es que es una mucho mejor historia que la que nos enseñaron en la escuela y aparte lo que decíamos era, pues bueno, sí, están todo el tiempo juntos y pues si te vas a enamorar de uno de los españoles, pues mejor te enamoras de Hernán Cortés, ¿verdad? Que es como el jefecito. Entonces, pues Exacto. bueno, no le fue tan mal. Y no, no le fue tan mal, porque insisto, las otras esclavas, pues sí, morían bueno, murieron durante este proceso de entre 1519 y 1521 y no tuvieron esa posición de poder. Cuando buscamos a Malintzin en los códices,
A diferencia de las otras esclavas que están casi desnudas, Malintzin tiene telas, tiene collares, tiene zapatos. O sea, de usar zapatos en ese momento pues era de estatus. Y mucho de lo que le regalaban a los españoles, estos collares de conchas o estas mantas o todo eso que describo, al final pues se lo quedaba a ella. Entonces, de pasar de ser una esclava a vestir como ella quería, pues también implica algo. Qué padre historia, qué padre que lo contaste, Pedro, porque lo que estábamos diciendo y lo que dijimos un chorro fue que nos enseñan muy mal la historia. O sea, necesitamos gente como tú que lo cuente. Es que de verdad, la historia tiende a ser, o sea, ve, estoy viendo que dicen que sí, la historia tiende a ser, o la tienden a poner, como nos lo enseñan en la escuela, súper aburrida, Muy muy aburrido. sesgada, de flojera, como dice Nelly ahí, y aquí la cuentas, o sea, lo vives con los personajes. Entonces, aparte que ahorita estás escribiendo para gente más joven, me parece súper maravilloso porque puedes ver la historia y puedes, pues, entender, porque a fin de cuentas es nuestro pasado, ¿no? O sea, es de donde venimos, lo puedes ver de una forma más amigable y más real. Sí, es justo cuando escribo estos libros, digo, cómo me hubiera gustado que me enseñaran esta historia, o cómo me hubiera gustado aprender de esta historia, porque a veces siento que lo que pasa luego en la escuela es que nos obligan a aprender fechas y entonces Hechas. creemos que la historia es un ejercicio de memorización y si ya se te olvidó la fecha, entonces ya no sabes de historia y entonces es horrible, porque entonces la historia es muy fría y es muy lejana y cuando la cuentas así, siento que te quedas con el personaje, te quedas con la historia y te quedas con muchas más cosas y yo digo, sobre todo esta serie de libros que están contados en primera persona, para mí es, me voy a sentar a tomar un café con el personaje y entonces el Ah, personaje te va a contar todo, sí, todo, todo. es que está increíble porque es como un chismecito, o sea, te sientas Sí, de que te cuente el chisme, entonces lo sientes como muy cercano. sí, sí, así, justo así lo escribí. Justo esa era una de las preguntas, que por qué lo escribes en primera persona y por qué lo diriges a Martín. ¿Es precisamente por eso? Eh, bueno, parte es que sí, los otros, este es el cuarto libro de la serie y todos son escritos en primera persona porque me gusta que el personaje hable, me gusta que podamos conocerlo, que podamos adentrarnos a su tiempo y en el caso específico de Malintzin todavía más porque siento que le quitamos su voz. Durante mucho tiempo le estuvimos dando adjetivos, que si era la traidora, que si era la chingada, que si era la violada, que si era un montón de cosas, y no dejamos que ella contara su historia. Entonces, me parece muy irónico que esta mujer que encontró la fuerza a través de la voz y a través de las palabras, se lo hayamos arrebatado. Entonces, para mí es que ella cuente su historia, que le permitamos a ella hablar como no podía hablar durante mucho tiempo y eso permitió que pudiera yo meterme mucho más en el personaje. Y en el caso de a quién le va a contar la historia, pues también es bueno. Al final, de alguna forma, Malintzin es la madre del mestizaje, es la madre de lo que luego va a ser la Nueva España. Entonces, es bueno. Al final, nosotros somos de alguna forma metafórica, pues sus hijos. Todos los mexicanos somos hijos de, de la Malinche. Entonces dije, bueno, entonces que le cuente la historia a su hijo y entonces al momento de que eh, tomo ese personaje de Martín, pues la Malintzin se vuelve maternal al contar ciertas cosas y todo el tiempo nos está recordando que se lo está contando a su hijo, pero su hijo al final somos nosotros, entonces nos lo está contando a nosotros como si fuéramos sus hijos y eso pues también profundizó un poco más el simbolismo del libro. Está increíble esa parte, sí lo llegamos a comentar de, pues sí, es que a fin de cuentas ella es la que empezó el mestizaje, ¿no? Sí. Otra cosa que te queríamos preguntar, ¿cómo decides ahora de quién hablar? O sea, ¿por qué ahora? Digo, sí entiendo que el tema de la Malinche es uno que ha estado complicado porque tiene connotaciones muy negativas. Yo lo que les decía es que como que la historia que tenemos de ella tiene connotaciones súper negativas. O sea, yo les decía que no nada más de traidora. Yo me acuerdo que a mí me lo contaron en la escuela, no sé si mi maestro muy mal, pero era como una puta. Entonces, esa era la idea que yo tenía de ella. Entonces, cuando leo esto, digo, pues es que claro que no, tiene el otro lado y aparte, pues ella lo que quería era sobrevivir. ¿Sería traidora o no? Pues la gente, todo lo que hacemos es pues porque quiere sobrevivir y lo hizo muy bien.
Sí, pues justo este personaje lo escogí porque después de que funciona el libro de Mexicanas que hicieron historia, y entonces Alfaguara me dice, bueno, ¿vas a escribir una novela para niños? Y yo, sí. Y entonces rebotando ideas, dijimos, bueno, vamos a hablar de Malintzin porque pues al final pues es una novela para niños, y entonces podemos tomar a esta niña entrando a la adolescencia y entonces va a conectar mucho más. Pero al momento en que lo estaba investigando y empecé a escribirlo, dije, ok, aquí hay un problema porque no puedo escribirlo para niños. No sé cómo hablar de los sacrificios humanos, no sé cómo hablar de las matanzas y de temas que sí son complicados. Entonces le dije a la editorial, bueno, movámoslo a la serie biográfica de Grijalbo, que es donde están los villanos, y luego ya yo escribo otra cosa para niños. Entonces, pues sí quedó esta idea de vamos a hablar del personaje, porque tenía ganas, sobre todo cuando escribí el libro de Mexicanas me di cuenta de la edad. O sea, no me cayó el 20 hasta que de repente dije, claro, es que es una mujer de 13, 14 años. Generalmente las murales la ponen como si fuera una mujer de casi 30 años. Muchas veces en las representaciones en películas y series también tiene casi 30 años. Pero cuando nos vamos es que era casi una niña cuando la Era una avienta. niña. Exacto, cuando se le dan a Hernán Cortés desnuda, con collares, porque así se le entregan, así entregan a todas las esclavas, entonces como que te cambia la cosa. Y al momento de contarla, y bueno, de que ella está contando la historia conforme va pasando, o sea, sí es un recuerdo, pero la va contando conforme va pasando, también nos ayuda a no hacer juicios de lo que pasó después, porque muchas veces vemos a Malintzin a través de la conquista, ¿no? O sea, como ya pasó y entonces vemos, ¿quién es la responsable? Ella. Pero cuando estamos viendo desde el principio es cómo se van dando las cosas y cómo hay cosas de las que no tiene ella responsabilidad, y a veces tampoco los españoles tienen responsabilidad, simplemente se van dando por el contexto histórico en el que se vive todo esto, pues entonces te cambia la perspectiva, y entonces dices, bueno, es una niña que está tratando de sobrevivir eh, tanto a los mexicas que por un lado bueno, están eh, subyugando a todos los pueblos alrededor, incluido en el pueblo en el que ella nació, sino que además por el otro lado pues están los españoles que pues son sus dueños, porque pues ella es esclava de los españoles. Entonces pues ¿qué hace? Tiene que sobrevivir a todas estas circunstancias adversas, insisto, a una edad en la que yo creo que yo me Bebé. pregunto, ¿Qué sí, estábamos haciendo a esa edad? Exacto. sí, yo me pregunto si a esa edad hubiera yo reaccionado así, yo lo dudo mucho, y luego lo pregunto en los clubes de lectura y generalmente me dicen que probablemente no cien hubiéramos por reaccionado ciento como. no. Entonces, o sea, vemos todavía la valentía, ¿no? De ella, la inteligencia de reconocer que tenía estas fortalezas para sobrevivir, porque si no las usaba, iba a acabar como otra más de los que murieron de viruela o acabaron una batalla o fueron víctimas de alguno de estos pueblos, y al final logra, gracias a su inteligencia, sobrevivir a una edad pues muy temprana. Eso está increíble. Y otra cosa de la que platicábamos que se nos olvida para empezar la edad y se nos olvida también que decíamos es que pues sí, sí traicionó a México y así, pero en realidad México no era México, eran pues pueblos así esparcidos y que Moctezuma los tenía en terror a todos. Entonces no era como Sí, que un pueblo unido que todos quisieran, no era así. no, Entonces, hasta ese concepto tenemos mal, Pedro. sí, o sea, justo porque estamos viendo que los pueblos se dividen básicamente entre los que apoyan por completo a los mexicas y más o menos les va bien, como los cholultecas, o pueblos que sí están completamente bajo el yugo de los mexicas, como los tlaxcaltecas, que pues, simplemente se aprovechan de, bueno, pues vienen estos señores de más allá del mar que tienen más tecnología para la guerra, pues vamos a apoyarnos en ellos pues, para salir de aquí, ¿no? De este yugo. Entonces, pues también es un asunto de, pues, cómo se estaban dando las cosas en ese momento, o sea, a la situación en la que llegan los españoles. Qué cañón, ¿no? De verdad que te mega agradecemos a autores como, no, es que de verdad, porque no conocemos la historia, entonces que lo pongas así, lo haces bien accesible para que empezamos a saber realmente de dónde venimos, cómo fue la historia verdadera y tener contexto de los personajes, de no juzgarlos, porque
O sea, yo odiaba con odio jarocho a Hernán Cortés. Y aquí lo ves, y pues él tampoco no sabe ni qué está pasando, se está dejando llevar, sí es medio ambicioso, pero pues está también aprovechando como la situación, como lo haría cualquier persona, ¿no? Exacto, o sea, se está aprovechando de la situación. Él tampoco está buscando, o sea, no llega a buscar una conquista, ¿no? Y cuando llega a Tenochtitlan tampoco es que llegue a querer destruir la ciudad, o sea, es cómo se van dando las cosas. Y justo, digo, además de que obviamente le sale todo el tiro por la culata y acaba entre la destrucción de Tenochtitlan y luego lo de la viruela que acabó con un montón de personas, es muy curioso leerlo después de todos estos eventos, porque yo siento y lo he comentado entonces que está deprimido, ¿no? Porque las crónicas lo tienen llorando todo el tiempo. Ya no puede ganar batallas. Él que era un general que se ve que entre 1519 y 1521 gana casi todo, ¿no? Y de repente va al norte y no puede, y va a Centroamérica y no puede. O sea, entra Tampoco. en una depresión, lo describen que está tomando todo el tiempo. O sea, también él tiene un peso psicológico de todo esto y siento que también tenía una culpa enorme porque cuando lees las cartas de relación y describe lo bonita que era la ciudad y, o sea, y lo hermosa que la encuentra en los mercados y la describe como una Venecia. Entonces, o sea, yo no veo a ese hombre luego destruyendo todo. Entonces, creo que fueron las circunstancias lo que lo llevaron a eso y también vamos a vengarnos por lo que nos sucedió en la noche triste y un montón de situaciones, porque también era un hombre muy visceral, pero se entiende, ¿no? Que al final, así como cuando de repente te enojas y rompes algo y de repente así como, híjoles, ¿y ahora qué hice? Así, en Un proporciones berrinchito, enormes. un Sí, berrinchito chiquito que hizo el un Cortés. berrinche, pero en proporciones de destruir la ciudad. Pero al final sí le pesa mucho. Eso es lo padre de tus libros, o sea, nos acercas a los personajes y hace que cambie nuestra perspectiva, porque te digo que traemos como una historia, tú estás más chiquito, seguro a lo mejor a ti te enseñaron cosas diferentes, pero nos enseñaron la historia de una manera como muy, muy sesgada. Ah, no, a mí también, mucho. Muy bien. Oye, pero bueno, a ver, cuéntame cómo le haces para como meterte en el personaje y escribir como si fuera, porque haz de cuenta que estábamos leyendo la voz de una mujer. ¿Cómo le haces? O sea, siendo un hombre que vive 500 años después, ¿cómo puedes adentrarte en el psique de ella? Pues digo, con todos estos personajes, la verdad es que es construcción, completamente construcción del personaje antes de empezar a escribir, es cómo pensaba, de dónde venía, o sea, pensar, pues, bueno, estructurar muy bien en mis apuntes exactamente, pues cuál era la forma de pensar de las mujeres indígenas de la época, cómo era ser una niña, o sea, un montón de situaciones que al final pues permiten que el personaje viva en mi cabeza y que me vaya contando eh, muchas cosas, porque al final, luego se burlan de mí, pero a veces digo, yo no escribí el libro, le escribí el personaje que tengo en mi cabeza, esa voz que está ahí, porque hay cosas que no planeo y que simplemente el personaje me las da. Por ejemplo, este personaje es muy poético y yo no pensé que fuera poético, pero al final al momento de escribirlo sucedió y no me di cuenta hasta que lo volví a leer y de repente dije, yo no me acuerdo de haber escrito que Es, Malintzin de repente le pidiera a los dioses que la convirtieran en lluvia para lavar la sangre de los templos y eso es algo que salió del personaje, es algo que yo no planeé. O sea, tenía todos los capítulos estructurados porque necesitaba que fluyera como si fuera un thriller, pero esos todos son cortos y todos tienen intención y todo. Pero de repente el personaje me dijo, es que me voy a convertir en mujer. Y entonces tiene un capítulo de la menstruación que yo no planeé, pero que el personaje me dijo, es aquí, y ahí lo puse. Entonces simplemente es donde el personaje vive en tu cabeza y te va diciendo las cosas como que es como de, voy por aquí, voy por allá, y entonces va funcionando, pero sí, yo siento que tiene todo que ver con toda la investigación y todo lo que hay detrás. Y a veces sí paso más tiempo, con todas estas novelas paso más tiempo investigando y diagramando y bajando datos y tratando de hacer que todo esto frío pueda convertirlo ya en una historia, pero al final vale la pena porque esos personajes viven y me van, o sea, los dejo fluir, dejo que el inconsciente trabaje y al final se escriben solos.
pues escriben solos después de haber investigado no sé cuánto, o Sí. sea, qué te pones a leer? Digo, sí viví toda tu bibliografía, pero, o sea, ¿cómo le haces? ¿Vas anotando o nada más dejas que todo se meta en tu cabeza y luego cómo sale? O sea, de verdad nos intriga así de sobremanera cómo le haces. Pero tengo que anotar mucho, o sea, sí, siendo novela histórica, pues necesito tener control de datos, fechas. En este usé, también tenía mapas de cómo se iban moviendo los personajes. La verdad soy muy malo en geografía, o sea, horrible, era mi peor clase en la primaria. Y entonces, saber cómo se iban moviendo los personajes y qué había ahí. O sea, si uno encuentra un mapa en alguno de estos libros de cómo se mueve Cortés de Veracruz a Tenochtitlan y luego lee el libro a ver que sigue exactamente ese camino, pero es parte de todo lo que vas investigando. Entonces, todos esos datos, todas las fechas, todos los mapas, todos los contextos e interpretaciones, pues al final los tengo que bajar y diagramar y procesar para luego poder contar una historia con eso. Entonces, por un lado tengo todo eso que me ayuda, porque además yo me siento, con esta novela, por ejemplo, me sentaba en el comedor y tenía todos los libros alrededor y mapas y cosas, porque a lo mejor no va a ser para escribir una escena o un capítulo, pero estaba a tener todos esos A la datos más mano. puntos para poder eh, escribir eso. Y pues al final, cuando hago la investigación, de todas maneras, pues se va metiendo a pues en mi cabeza y eso ayuda a que cuando ya empiece a bajar los personajes y los empiece a construir, pues me ayuden el personaje tiene que ser así o asá y pues ya, luego me Y ayuda a todo el escribir. tiempo ahí están viviendo en tu cabeza. Pues, al menos el personaje principal. Wow. O sea, siento que te puedes volver loco, no manches. Es una locura. Oye, pero Sí. bueno, lo que decías de que los personajes, o sea, el personaje habla por ti. Tienes unas frases en el libro, ahorita los estaba buscando y encontré una que habla de la religión, pero es que tienes una frase, o sea, ve, lo tengo todo subrayado y entonces digo, wow con la frase, wow con la frase, porque tienes una manera de escribir espectacular y la voz que le diste a ella también, o sea, que todo el tiempo está hablando de su voz y la palabra, entonces no sé, o sea, eso dices que es de ella, pero pues también tiene que ser algo muy tuyo, o sea, por decir aquí dices algo de la religión y dices, su fe de amor se imponía con el odio. Está espectacular esa frase, o sea, tengo subrayada ahí, me dice, wow, con esta frase, y acá a la vuelta también dice la frase, o sea, tienes muchas frases, muy llegadoras. Así, o sea, ¿sientes que fue en particular este libro con este personaje o todos, o sea, digo, sí he leído tus otros libros, pero no sé si por ser mujer, no sé si por ser, pues sí, a lo mejor por ser mujer nos llegó más, pero lo siento como muy personal. ¿Qué pintas tú de este libro? No, yo creo que todos los libros son personales precisamente porque es el personaje quien está contando y está narrando y está reflexionando mucho. Todos mis personajes tienen este tipo de reflexiones. Pero Porfirio reflexiona un poco más sobre la política, Iturbide reflexiona más sobre la historia, Zapata sobre la revolución. Entonces, es como encontrar un tema sobre el que el personaje pueda reflexionar y que además también me sirva de hilo conductor. En este caso, pues estaban las palabras y estaba, eh, pues, más que la religión, este choque De culturas. cultural, sí, porque también hace otro tipo de reflexiones, pero viene alrededor justamente del mestizaje. Pero las frases así más bonitas fueron esas, del uso de la palabra, del uso de la voz. Lo repites durante todo el libro y son frases como bien profundas. Entonces, pues sí, aquí como dices, el tema es más profundo, siento yo, que hablar como de política. Y aparte es mujer, entonces a lo mejor nos sentimos como más identificados. Espérame. A ver, dice aquí una de las preguntas. Yo esto no lo sabía, esta es una de las preguntas que pusieron, pero dice, ¿tu formación de ingeniero te ayuda a ser escritor? O sea, eres ingeniero. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a escribir novelas históricas? Y aparte Soy, súper famosas y súper exitosas. soy ingeniero en electrónica. Wow. Este, y pues también me gustaba escribir, tomaba muchos cursos de escritura creativa. Eh,
escribí muchos cuentos y novelas que no se publicaron antes de poder publicar mi primera novela, entonces sí, más bien la escritura era mi hobby y la ingeniería era mi trabajo hasta que finalmente creció tanto la escritura que tuve que dejar a un lado la ingeniería. Pero digo que a veces, o sea, que sí ejerzo porque al final eh, escribir una novela histórica conlleva tanta investigación y tanta estructura y tener claro todo lo que está pasando que yo digo que el que estructura todo y el que planea la novela y el que diagrama y el que tiene todos los datos y toda la parte fría, la parte histórica, la parte fría es el ingeniero y el escritor es el que tiene el personaje, el que cuenta la historia, el que ya se sienta a escribir con esos datos. Entonces, yo investigo y diagramo todo como si fuera un proyecto de ingeniería y finalmente ya, el escritor tiene Wow. todo para poder sentarse a escribir. Qué padre, porque a lo mejor entonces eso es lo que hace que tenga tanta fluidez, que está súper bien estructurado. Entonces, bueno, sí te sirvió tu background de ingeniero. Sí, Y qué padre que se pudo convertir esto en tu trabajo principal. sí, la verdad que sí. El que tu hobby se convierta en tu trabajo está increíble. A ver, déjame ver qué te pregunta hay por aquí. Si tuvieras oportunidad, hablando de tu libro de Mujeres que hicieron historia, si tuvieras la oportunidad de conocer a alguna de ellas, ¿cuál sería y por qué? Sí, Ale, ahí voy, ahorita tomando foto. Pues justo a Malintzin, creo que me gustaría justo que, o sea, lo mismo, sentarme a que me contara su historia, pero su historia de verdad, no la que escribí yo, y ver qué tanto se parece, ¿no?, a mi idea de ella. Porque sería muy, muy interesante poder escuchar realmente a la sobreviviente de una guerra y que vea si sus reflexiones se parecen a las mías. Qué padre. Oye, y lo que estabas platicando ahorita, lo que te estábamos preguntando, lo que te estaba preguntando es que la investigación, porque esto debe de haber sido más complicado investigar para este libro que fue hace 500 años, no hay tanta documentación, se fueron perdiendo las historias, no sé, de días, que es más fácil documentarte, fue más en el presente. Entonces, ¿cómo o sea, qué tantos huecos llenas tú con tu imaginación? ¿Qué tanto es, porque también, pues en las cosas en las que estás basando, muchas veces también están llenando huecos, ¿no? En la información. Sí. Entonces, ¿qué tanto es como licencias literarias que te tomas tú? ¿Qué tanto más complicado fue investigar hace tanto tiempo? ¿Está más divertido? ¿Está más complicado? Es más complicado porque hay que llenar más huecos. Pero digo que lo que un escritor, bueno, un novelista histórico tiene que hacer es llenar los huecos de una manera informada. O sea, no estamos, o sea, al menos yo no estoy inventando, simplemente de repente tenía un hueco y decía, bueno, ¿dónde está Malintzin? Porque de repente en las crónicas desaparece aquí en estos meses. Bueno, estaba con Cortés, entonces ¿qué hago? Pues sigo a Cortés y entonces escribo. Malintzin está describiendo lo que hace Cortés porque pues Malintzin estaba ahí. Entonces hay formas de darle la vuelta. O hay investigaciones sobre cómo eran las mujeres indígenas durante la conquista, momentos antes de la conquista y los primeros años de la conquista. Entonces también me sirve para, bueno, no sé qué está haciendo Malintzin, pero es lógico que esté haciendo esto. Entonces, también llenar esos huecos requiere investigación y requiere estar eh, pensando qué es lo que se va a poner ahí y que al final el lector no sepa qué es lo que saqué realmente de Malintzin, qué es lo que estoy llenando porque lo saqué de algo que escribieron los hombres de Cortés o el mismo Cortés, o qué estoy sacando, por ejemplo, del libro de Malintzin, de Camila Townsend, que describe todo este asunto de las mujeres indígenas, o de ¿O plano si de ya no hay tu nada, cabeza? bueno, vivir una escena mía y que al final todo se vea uniforme y que se pueda contar una historia coherente y que no se salga ni del contexto histórico, ni salte por todos lados, que el lector no diga, ¿y esto de dónde salió? No, todo tiene que ser bien Que se vea uniforme. fluido. Sí, Pues sí, lo hiciste muy bien. Oye, me están diciendo de la foto y sí es cierto, se nos va a pasar, se va a empezar a salir. ah, Entonces, nos tomamos la foto ahorita, Pedro, y ahorita le sí, seguimos. Espérate. claro, aquí tengo mi lista. Moni, nos va a ayudar a tomar la Moni.
Sí, voy. ¿Ahí estás? Bueno, levanten su libro, porfas. Voy. Sí. Sí. Bueno, volteen, sonrían. Se va a tardar un poquito, entonces ahí aguanten. Ahí va. Primera. 1, 2. A ver. Pantalla. Ay, caramba. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Ahí va la otra. Espérenme porque son como 4. Ahí va una más. ¿Dentro de esto? Ahí va, una más. Y en iPad, perdón, que son muchísimas. No importa. Muchas gracias, No, Moni. Gracias, espérenme. Pedro, perdón por la Ahí va. interrupción. ¿Ya? Sí, Moni, ¿verdad? Espérenme, falta una. Sí, hay unas que no están volteando. Lola, Azu. ¿O se lo volvemos a agarrar? 1, 2. Última. Espero haber tomado a todas. Y si no, pues Ahí Photoshop. vamos. Ni modo. Última, se los prometo. Sí, es que esto está. Cuando quieres que funcione mejor el internet, nada. Si te estás viendo como ahí, medio friseada. Sí. A ver. Ahí va. Pues creo que ya estuvo todo. Va. Thank you, Moni. Súper. Órale. Gracias, gracias, Pedro, ya. Ya se me fue el hilo de lo que estábamos hablando. A ver, déjame leer una de las preguntas porque ya se me fue. Bueno, dice una de las riquezas de Malintzí en su novela son las frases evocando la fuerza de la voz y las mujeres. Pues es lo que te estaba platicando ahorita, o sea que platicas tanto del uso de la palabra, el uso de la voz, pero con unas frases espectaculares, pero bueno, eso ya nos platicaste un poquito de que se mete en tu cabeza Sí. y ella es la que habla. Pero bueno, de todos tus libros, personajes hombres y mujeres, ¿cuál fue tu favorito de escribir? Porfirio. ¿Sí? Es nuestro, sí, bueno, no es nuestro siguiente libro, pero el siguiente semestre lo vamos a leer, Pedro. Vane es mega fan, a mí también me gustó muchísimo. Este me gustó más, pero me encantó. Entonces, pues luego nos vuelves a hacer un Zoom para platicar ahora de eso. Claro que sí. Entonces, ¿fue tu favorito? Fue mi favorito porque tiene una vida más larga, pues en general su vida más larga, y su vida pública también es más larga, porque tiene 30 años de militar y 30 años de presidente, entonces pues también había más que contar. Exacto. Había más, y aparte, pues, más mejor documentado, ¿no? Porque es Está más mejor. reciente. Sí, Muy bien. totalmente. Oigan, pues si quieren vayan levantando las manos. ¿Te parece si empezamos con las preguntas personales, Pedro? Claro. Va. Normita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Solo quería decirte que en la industria perdió un gran ingeniero, pero la literatura ganó un gran escritor. Y Muchas gracias. mi pregunta es, hay dos características de Malitzin que me llamaron mucho la atención y que no las había leído en ningún otro lado y en ninguna otra novela referente a mujeres. Es de la investigación que tú hiciste. ¿Asumiste que Malitzin era sumamente inteligente, o sea, que era más inteligente que el normal? Porque yo así la leo por todo lo que describes.
Y la segunda es, ¿cómo se te ocurrió hablar, que esto yo creo que es la primera vez que lo leo para ese momento, el fenotipo del mexicano y el español? O sea, el hombre barbudo con el cabello rojo y diferente al hombre lampiño mexicano, que seguramente eran un exitazo entre las chicas mexicanas de ese tiempo. Sí, bueno, la parte de la inteligencia de Malintzin yo la asumí precisamente por eso que comentábamos eh, de tener 13, 14 años y, bueno, para empezar, pues ya hablaba 3 lenguas, ¿no? Hablaba el popoluca, hablaba el maya, chontal y hablaba el náhuatl. Iba a aprender muy rápido el castellano, entonces eso implica que tenía mucha inteligencia, tenía un don de lenguas y además no solamente se vuelve traductora, era, o sea, Cortés le preguntaba cosas, se vuelve una especie de consejera y yo puse en el libro de Mexicanas que hicieron historia que podemos considerarla también la primera diplomática. O sea, imaginemos lo que era hacer estas traducciones de una lengua a la otra, donde había conceptos o palabras que no existían también de una lengua a la otra, y ella tenía que hacer que 2 personas se entendieran, ¿no? Entonces, pues también eso conlleva cierta inteligencia, porque al final podemos especular que se perdió en las traducciones, pero de que había una comunicación, pues había una comunicación para que se entendieran, por ejemplo, Cortés y Moctezuma. Entonces, pues sí, tuvo que haber sido una mujer muy inteligente, ¿no? Primero por las lenguas que hablaba, para darse cuenta de la posición privilegiada en la que estaba y aprovecharla a su beneficio, y esta labor diplomática que hizo, insisto, a una edad muy temprana. Entonces, para mí sí era una mujer muy inteligente. Y la parte de cómo hago las descripciones de estos personajes, la verdad es que están ahí en las crónicas. Si uno lee La visión de los vencidos, por ejemplo, se describen estas diferencias físicas. Y Malintzin, que describe todo, pues estaba también describiendo esto, porque además, pues era cosas que les llamaban la atención de unos y otros, ¿no? Los pueblos originarios de repente veían, bueno, o sea, llegan unos hombres que tienen una piel diferente a la nuestra, que tienen un color de pelo diferente al nuestro, que tienen barba, pero también de allá hacia acá, así como, bueno, y estos grupos que viven aquí, que tienen también un color de piel diferente, que no tienen tanto vello, o sea, se dan esas diferencias y se describen esas diferencias desde muy temprano. Y Malintzin tuvo que haberlas visto y pues es parte de la novela, como también es parte también otras diferencias, como cuando de repente Malintzin describe los perros y de repente dices que los perros que traen los hombres que vienen del mar, con los castellanos, pues tienen pelo y aquí los perros no tienen pelo. O sea, son estas diferencias que se van dando, o los caballos, ¿no? Que son venados sin astas. O sea, ¿cómo describes algo que no tiene una palabra que no conoces? Así es como se fueron dando muchas de estas descripciones y pues que obviamente pues Malintzin se da cuenta de las diferencias. Ok, gracias, sí, bien enriquecedor. Porque son esos pequeños detalles que no te cuentan ni en la escuela ni otros libros, sino que realmente tienes que rescatarlos cuando haces una novela histórica. Gracias. Gracias. Oye, Pedro, antes de seguir con las preguntas, ¿sabes qué? Gracias, Norma. ¿Sabes qué nos llamó muchísimo la atención? El tema de como los olores. O sea, porque ya ves Sí. que dices que aquí estaban como súper acostumbrados a ser súper higiénicos y se bañaban. Luego, de verdad, o sea, nos revolvió el estómago de que qué asco, imagínate, tú estás acostumbrado a que los vatos de tu alrededor huelan bien y llegan estos señores y les tienes que quitar las botas y te vomitas porque no se han bañado en 2 semanas. Entonces, qué asco. O sea, lo platica súper bien. ¿Vienen las crónicas o cómo llegaron a saber eso? Porque ya eso es algo como que ya lo habíamos leído. Está en La visión de los vencidos, justo esa parte de, o sea, no es que los españoles no se bañaran, pero no se bañaban todos los días. Y los grupos indígenas aquí sí se bañaban todos los días, a veces hasta más de una vez al día, y tenían baños y tenían
un montón de situaciones que al final los españoles no tenían. Entonces, pues sí, las descripciones de la conquista que hacen los grupos indígenas, pues sí, hablan del mal olor que tenían los españoles, porque además imagínense estar caminando por todos lados, estaban sudando, a veces tenían la armadura puesta y de repente no se bañaban en varios días y era así como de, ok, y así empiezas a oler y pues eso implicaba que de repente Cortés diga, no, pues es que cuando han de creer que somos dioses porque llegaban y prendían el incienso, es lo que cuenta él en las cartas de relación y lo que dice en la visión de los vencidos es, pues es que prendíamos el incienso porque pues tenemos que enmascarar el olor y era la única forma en la que podemos platicar con ellos. Entonces son cosas que se van dando, que al final a los españoles no les gusta porque dicen que es parte de la leyenda negra y todo esto, pero al final pues era lo que pasaba, ¿no? Los europeos no tenían la higiene que se tenía aquí. Está bien, y está bien divertido oír esas, o sea, como esas, es lo que decía Norma, como esas pequeñas cositas. No sé, la otra cosa que me mega encantó y lo platicamos aquí y mucha gente dijo lo mismo, lo de la primera taquiza. Se me hizo increíble. No sé, eso sí no sé si sea real o no, o sea, haya sido Es real. como, ¿sí? Sí, es real. Está increíble, o sea, como que los tacos son muy mexicanos, los 400 conejos del mezcal también, todo el mundo dijo, pero a mí lo de la taquiza me fascinó, lo he platicado es como fun fact en un chorro de lugares porque está bien padre conocer esas cosas que te hacen como más cercano a la historia, que te hacen sentir que pues sí somos una mezcla de culturas, de costumbres, de mestizaje, todo lo que somos, todo lo que es México ahorita es una mezcla. Sí, totalmente. Y justo esa descripción que hago, digo, con arreglos para que no suene como texto de hace 500 años, o sea, lo que hice fue copié el texto de una crónica de cómo fue la taquiza, lo puse en Word y lo arreglé para que tuviera el mismo tono y estilo, pero dije quiero que sea lo más real posible. Entonces sí pusieron una mesa, pusieron los manteles, tenían a mujeres haciendo tortillas, asaron un cerdo y entonces el cerdo se lo comieron en las tortillas como habían visto los españoles durante los 3 años que se habían estado moviendo por todo el territorio. Pues así como que así vamos a comer ahora. Sí, están las tortillas, está el cerdo, están las salsas, está el vino dulce que traían ellos de allá, más aguardiente que tenían los indígenas de acá, y al final pues se dio, o sea, era la forma como estaban celebrando, no tanto la destrucción de la ciudad, sino de alguna forma el fin de la guerra. Está increíble. Esa anécdota creo que fue mi favorita de todo el libro, me encantó. Qué padre que la pusiste, o sea, qué bueno que hizo el cut de que quedara en el libro final, porque está bien divertido. Sí, porque justo a mí lo que me gusta de los libros, a mí con los libros me gusta que la gente tenga hambre, porque a mí me gustan los libros que me dan hambre. Entonces, en todos mis libros siempre hay comida y siempre hay descripciones de platillos o historias y todo. Entonces, si les dio hambre en algún momento del libro, hice bien mi trabajo. 100% hambre y también hasta ganas de tomar mezcal y así nos diste. Muy bien. Vane. Ay, Pedro, de verdad que soy de tus más grandes fans de este club. Gracias. Y como soy media ñoña, que estoy en otro club del libro, pues este es tu tercer libro que leo y tenemos como muchos en la lista porque el primero que leímos fue el de Yo Díaz y nos dio ¿no? otra perspectiva de que la historia de México sí está padre, sí está cool, está divertida, tiremos los libros de la SEP. Y cuento una anécdota rápido que una vez fui a Oaxaca y yo le decía al guía, ya se debería llamar Oaxaca de Díaz, no Oaxaca de Juárez, ¿no? Y así de que odiamos a Juárez ahora después de leer Yo Díaz. Y pues nada, agradecerte que la verdad es que tus libros nos han enseñado mucho, nos gustan muchísimo. Y en este específico de Malitzin, la duda que tengo y junto con otras amigas que los leímos es si se sabe de algunas otras u otros indígenas que hablaran también más idiomas, o sea, como la Malinche fue famosa por estar con Hernán Cortés o porque hablaba más idiomas, o sea, le tocó, digamos, la suerte de
de estar con los españoles, porque creemos que hubiera más, pero ahora sí que tú eres el experto. En ese momento creían que era la única que sabía. Incluso se vuelve complicado, porque al principio pues te tiene que hacer la traducción con Jerónimo de Aguilar y de repente así como de, o sea, ya es mucho teléfono descompuesto, entonces que nada más sea ella la traductora, pues ayuda. De todas maneras como que se empiezan a entender de alguna u otra forma, por ejemplo cuando Malinche no está, cuando sucede la matanza del Templo Mayor, o sea, se dan a entender con Pedro de Alvarado que van a hacer una ceremonia, como que empieza a haber cierto tipo de comunicación, no tanto bueno, con Malintzin, pero bueno, al final empieza a haber esta comunicación. Y al final, cuando sucede la caída de Tenochtitlan, como que ya encuentran más indígenas que pueden hacer esta traducción, que empiezan a aprender el castellano y entonces nada más utilizan a Malintzin para cosas muy, muy específicas, ¿no? De repente ya a Malintzin le dan su casa en Coyoacán y ya tiene todo, ya, como ya te la ganaste y tienes todo esto y ya utilizan a otros traductores, ¿no? Los traductores. Ok, pues nada, Pero, muchísimas gracias. sí, nada, pero entre Nos 1519 encantan y tus libros. 1521 ella era la traductora. Buenísimo, pues todo lo que quieras escribir será bien recibido, hasta el de niños, a ver si nos leemos, que creo que es el de León, el de la Leona Vicario, ¿verdad? Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata. Bueno, si no, para regalarlo a los sobrinos que nos cuenten. Pues sí, para que Muchísimas gracias. crezcan con otra idea de la historia. Sí. Súper. Mil gracias, Pedro. De nada. Gracias, Vane. Lorenita. Hola Pedro, buenas noches. Hola. ¿Qué te iba a decir? Pues nada, para comentarte que el personaje de Malinche me encantó, cómo le diste esa forma desde que empezamos con el libro de la otra Isabel. El personaje de Malinche siempre fue como muy fuerte y para mí fue como una revelación que no tenía en NPI de que había sido así, o sea, la teníamos pintada como una víbora malvada. Toda nuestra infancia crecimos creyendo que pues era una villana de la historia y cuando leo la otra Isabel y descubro que no fue así y ahora súper complemento ahora sí el personaje de mi cabeza con tu libro, me encantó además el matiz que le das súper humano a todos los personajes. En el de la otra Isabel sí odié mucho a Cortés y en este no tanto, en este fue más como más humano, lo que es, ¿no? O sea, todos tenemos nuestros lados claros y nuestros lados oscuros. Y bueno, pues me encantó. No sé si vaya a poder comer pozole después de leer esto, porque sí es uno de los platillos que me gustaba mucho y que disfrutaba y híjole, ahora me va a costar un poco de trabajo. Y una de las dudas que tengo, yo la verdad es que hice la tarea y terminé de panzazo, o sea, ahorita a las 5:40 acabé el libro. Y no alcancé a entrar a las discusiones que hubo en el club. Y mi duda es, ¿qué pasó con Martín Cortés? ¿Regresó en algún momento lo logró ver en algún momento Malintzin o...? No, Malintzin ya no lo vuelve a ver, hasta donde tenemos entendido. Pero Martín Cortés sí sabe de quién es hijo. Sabemos que sí intentó hacer rituales a los dioses prehispánicos. Sí tenía claro que, o sea, como que él seguía rituales de las dos religiones. O sea, él sí era, son los dioses de mi madre y estos son los dioses de mi padre, y entonces sí, jugaba. Regresó después a la Nueva España, intentó hacer una de las primeras rebeliones en contra de España porque pues la verdad es que la corona al final no respetó mucho a Cortés, no lo hicieron el primer virrey, le dieron Oaxaca, le dieron el marquesado de Oaxaca, pero al final pues Cortés lo vio como una ofensa de, o sea, yo conquisté todo esto y no me lo estás dando, no me lo estás reconociendo. Entonces, pues Martín Cortés intenta hacer una rebelión así como de todo esto es de mi padre y todo se lo tiene que volver a él y es mío por derecho propio, y al final pues acaba, digo,
haciendo la historia más corta, porque luego voy a escribir ese libro, acabé ejecutado por traidor. A la corona, claramente. Wow, qué padre. Qué padre que estás escribiendo aparte ese libro, muy bien. Digo, todavía no lo empiezo a escribir, tengo que investigar más de su historia, pero sí está en mi lista. ¡Qué emoción, Pedro! No, definitivamente tu hobby se convirtió en tu trabajo real, Sí, ganando en la vida. totalmente. Qué padre. Gracias, Lore. Moni. Ay. Hola, hola, buenas noches. A Hola. mí me fascinó todo el libro, Muchas pero lo que gracias. me llamó muchísimo la atención. Ay, ¿se oye? Sí, sí, Sí. sí, estamos oyendo. Perdón. De lo que más me gustó es cómo hablas de la religión católica. Esa manera de ver ese choque entre los dioses, cómo habla de un Dios celoso que solo quería todo para él, me causó mucho, o sea, me moviste mi fe, de verdad, así te lo digo sinceramente, o sea, el saber que hay muchos dioses que son reales para el sol, a la lluvia, me gustó muchísimo, y ese punto de vista de cómo veían en las religiones, me gustaría que así que nos lo ahondaras un poquitito más, porque de verdad debe haber sido impresionante ese del Dios, ¿cómo le llamas el Dios en el madero o una cosa por el estilo? O sea, wow, ¿cómo lograste transportarte a la mente de cómo lo veían? Porque es impresionantemente ilógico cómo tenemos nuestra religión Sí, actual, pues estos católica. por ejemplo, todos estos frailes que vinieron a catequizar el Nuevo Mundo, pues hicieron, o sea, tienen sus propios escritos y era como ellos escribían bueno, o sea, venimos a hablar, ¿no? De la religión, pero entonces llegamos a un pueblo y entonces no entienden de lo que les estamos hablando, porque les decimos, bueno, nosotros hablamos de que pues nuestro Dios al momento de ser crucificado, pues vence y va a resucitar y un montón de cosas que, por ejemplo, a mí como católico me enseñaron, pero la respuesta de los grupos indígenas es, pero ¿cómo te está diciendo que ese es un momento de triunfo si lo estamos viendo ahí crucificado? O sea, no entienden lo que se les está presentando. No entienden, ahorita se me fue el nombre, hay un fraile que dice que como no entiende y no sabe cómo explicarles el Padre Nuestro, lo empieza a reducir y a reducir y a reducir y por ahí ya no lo puse en el libro, pero cuando uno lee el Padre Nuestro todo reducido, dices, es como si le quitaras un montón de cosas y fuera el Padre Nuestro light, pero así es como lo lograron entender. O que no entendían los conceptos de santos, porque para nosotros pues estaban ahí, hay un Dios y pues, la Virgen María y luego los santos, y entonces para ellos es, bueno, pero todos son dioses, ¿no? O sea, la Virgen es tu diosa madre, porque para ellos hay una diosa madre. Para muchas culturas hay una diosa madre y en las religiones judeocristianas no hay una diosa madre, entonces es, bueno, eso es tu diosa madre, ¿no? No, no es una diosa. O esos son los dioses menores, no, son los santos. Entonces, ¿cómo, eh, cómo llegas a esta religión? eh, o sea, si de repente nosotros llegáramos a conocer esta religión a esta edad y nos presentan eso, ¿cuál sería nuestra reacción? O sea, no entenderíamos, porque además tenemos otra religión ya. Y eso es lo que le pasa a Malintzin y lo que le pasa a muchos grupos indígenas a lo largo del siglo XVI, donde de repente pues no dejan de adorar a sus dioses, saben que de repente ya están bautizados, ¿no? Malintzin no deja eh, de adorar a Coatlicue, aunque poco a poco va entrando a la nueva religión y pues son cosas que o sea, el proceso de cristianizar el Nuevo Mundo fue mucho más largo, mucho más complejo de lo que creemos. Y pues sí es esto un sincretismo ahí muy curioso para que pudiera darse y al final pues eso implicó que se mezclaran aspectos de las dos religiones. Pero en el caso de este choque inicial entre los dos mundos y esta
no entender las dos culturas, pues estaba la parte religiosa, y pues si estás reaccionando a, me estás diciendo, o sea, lo más básico, me estás diciendo que ese estudio es triunfante y me lo estás enseñando derrotado, porque Efectivamente. en la visión del mundo está No. derrotado. Sí. Y pues, Espectacular, de verdad. Yo es el primer libro que leo tuyo, pero ya soy declarada fan completa. O sea, wow. gracias. Y es que el tema de la religión, Pedro, sí la platicamos muchísimo y era lo que decíamos, claro que si tú tienes como dioses tangibles, dioses que tú puedes ver, el sol, la lluvia, el mar, whatever, y luego llegan y te dicen, no, pues ahora esto ya no funciona, ahora lo que funciona es un dios sangrando, con una corona de espinas, o sea, claro que han de haber dicho, pues, ¿qué les pasa a estos pendejos, no? O sea, Sí. ¿cómo quieren cambiar lo nuestro por esto? Entonces sí debe de haber sido, o sea, como que lo vemos como si hubiera sido muy fácil y debe haber sido un camino muy complicado para lograr, como tú dices, empatar las dos cosas, y que se volviera pues el catolicismo ahí complicado que tenemos aquí todavía en México. Totalmente. Y el shock de, nos están quitando nuestra religión, ¿qué pasa si de repente digo, no sé qué religión tenga cada uno, pero de repente que nos quitaran nuestros templos, que nos quitaran todas nuestras imágenes, que nos quitaran todo, los libros los sagrados se quemaron y de repente pues nos quedamos sin todo eso. Y luego viene el segundo shock cuando de repente ya empieza la destrucción de las ciudades, el asunto de la viruela y todo, y los dioses no responden, los dioses no les están ayudando. Como de, ¿qué está pasando aquí? Entonces, hay un movimiento interno espiritual de todos estos personajes de algo no está funcionando aquí. Oye, tengo una última pregunta, pero esta ya es mía porque me la pregunté durante todo el libro. Ok. ¿Qué crees? Digo, ya esto es muy así de qué piensas tú que hubiera pasado, pero si los pueblos indígenas de aquí hubieran estado unidos, ¿crees que hubieran podido lograr la conquista? O sea, si no hubieran tenido ese resentimiento hacia Moctezuma, que tú en tu libro lo escribes diferente y ahorita nos platicas también eso porque ahí nos lo cuestionamos, pero si hubieran estado unidos, ¿crees que hubiera pasado lo que pasó? No, porque también algo que no tenemos muy en claro es el asunto de números. Eran 400 españoles. O sea, cuando vemos los números, son 400 españoles contra los miles y miles y miles de indígenas, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo de Cholula, así como eran, creo que 3,000 o 4,000 tlaxcaltecas, más otros indígenas que se habían sumado, más los cholultecas, hubo 5,000 muertos, o sea, ponemos que todo esto estaba pasando en miles y miles y miles, ¿no? Las batallas también, había batallas de miles y los españoles eran 400. O sea, ¿qué hubiera pasado si todos estos pueblos se hubieran unido contra estos 400 españoles? Digo, al final hubieran acabado llegando más españoles y eventualmente se hubiera dado Algo. el intercambio, pero esta entrada inicial de Cortés no hubiera sucedido. Es que es lo que decíamos, porque decían, o sea, discutíamos en el book club de que, bueno, pero es que teníamos armas. Y yo, sí, pero no eran las armas que teníamos ahorita, o sea, era de pícale y dispara y luego te tardas otra media hora, digo, media hora en la pólvora, o sea, no era tampoco como tan No, fácil como si tuviera una metralleta, ¿verdad? exacto, no eran las escopetas que llevaban, no eran automáticas, tardaban en cargarse los cañones. Entonces, eventualmente hubieran encontrado una forma de... Pues, pero sí, bueno, digo, es nada más como, porque te digo, como así como ejercicio de qué hubiera pasado, pues sí está interesante hacer. Sí. Dos últimas preguntas, pero son bien rápido, Pedro. Y estas siempre las preguntamos para apuntarlos. Siempre preguntamos, ¿cuáles son tus libros favoritos? Que sé que es una pregunta súper complicada, pero bueno, los que se te vengan a la mente. ¿Y qué estás leyendo ahorita? Para darnos ideas. Ok. Siempre que me preguntan lo de los libros favoritos, me siento como Peña Nieto en la fila.
Siempre digo lo mismo, me pasa idéntico, Pedro. O sea, es mi anécdota, porque siempre digo, me siento Peña Nieto y digo, no sé, y no se me ocurre ninguno. Te entiendo. Mis libros favoritos, me gusta mucho Yo Claudio de Robert Graves, me gusta mucho La señora Dalloway, me gusta mucho 10 negritos de Agatha Christie. Descubrí este año que me gustaba mucho, lo metí a mi lista de libros favoritos, Rebeca de Daphne du Maurier. Sí, ya lo leí, está buenísimo. ¿Qué otro? Ya, Peña Nieto, está bien con eso. yo creo que al menos mis favoritos son esos, porque son a los que regreso y los que cuando necesito inspiración para escribir son a los que voy. ¿Y si los relees, o sea, si eres de releer libros? Mucho. Los que me gustan, sí los releo. Muy bien. Sí, yo los apunté en el y ahorita se los mando en el chat. ¿Y qué estás leyendo ahorita? O sea, Estoy leyendo a ver. El médico de Noah Gordon. Buenísimo. Lo compré hace 3 años antes de la pandemia y no lo había leído y lo encontré en el libro y dije Ya toca. Está bien, es un buen libro para así cerrar el año. Sí. Pedro, mil gracias, fue una gozada platicar contigo. Aparte, eres como muy risueño, o sea, pones de buen humor a cualquiera, de verdad, todo el tiempo te estás riendo, qué padre. Gracias. Muchas gracias por platicar con nosotros. De verdad somos muy fans, pero ahora conociéndote creo que somos más fans todavía. Es bien enriquecedor platicar con los autores para ver pues qué los inspira, cómo llegaron a eso. Está bien padre tu historia de que eras ingeniero y terminaste siendo autor famosísimo de novelas históricas, entonces está bien padre conocer como el behind the scenes de nuestros autores favoritos. Muchas gracias por tu tiempo, por tus libros, por tus historias, y pronto, prométenos que cuando leamos otro, pronto nos vuelves a hacer otro Zoom. Claro que sí. O presencial, mejor, Pedro. Sí, se puede, sí. Va. Gracias. Si no, nosotros vamos. Nosotros vamos, tú dinos. Vamos a viaje de estudios. Vale. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Padrísimo. Gracias a todos. Gracias, Nora, también. Gracias. Thank you. Gracias. Bye. Bueno, le voy a poner. Bye, bye.